Yo les decía hoy temprano hablando de otra cosa, esta sensación de incertidumbre general que hay. Es una sensación que está funcionando en toda la sociedad argentina. Y uno de los sectores más afectados y más atravesados por esa incertidumbre, que impacta de lleno en la población, porque además la población tiene cada vez más dificultades para movilizarse, es el transporte. Ayer el amigo de Guille Bota, el ministro de... ¿Cómo se llama? Sturzenegger, siempre bien ponderado Sturzenegger por Guillermo Bota. Para mí hay una campaña en contra de Sturzenegger. Bueno, confirmó algo que de algún modo cayó como una piedra sobre la cabeza de alguien que está en el agua, que es una desregulación del transporte de media y larga distancia. Y bajo la excusa de la modernización, lo que lanzan es lisa y llanamente una libertad de horarios recorridos, precios, duración de los servicios, puntos de ascenso y descenso, y la verdad es que todos aquellos que estaban laburando formalmente en esto se ven, afectados porque aparece como una especie de, ley de la selva. Y ha tenido la gentileza de venir hasta aquí el empresario automotor Leandro Solito, que es referente de ATAP, pero que además tiene desde hace mucho tiempo con su familia la responsabilidad de la unión entre Santa Fe y Esperanza. ¿Cómo va, Leandro? Hola, Connie, un placer saludarte a vos y a todo el equipo y a toda la audiencia de este medio, ¿no? Lo esperaban, pero ¿cómo les cayó? Sí, yo lo esperaba. Incluso en la campaña del año pasado, una vez en un reportaje que le habían hecho a Milei, se refirió a la necesidad de regular el transporte sin dar muchas precisiones, así que uno sabía más sabiendo cómo piensa Milei y Sturzenegger y todos los funcionarios de este gobierno, que alguna decisión de este tipo o en este rumbo iban a tomar. Desde luego que hay una gran incertidumbre, por lo que, como vos decías, que esto se termina transformando en una ley de la selva, que genera una gran especie de anarquía en lo que es el sistema de transporte, con una precarización en detrimento de el pasajero y en detrimento de quienes venimos durante años trabajando formalmente. Ahora, ¿cómo impacta esto directamente? Yo, lo leo así, digo, qué maravilla, están modernizando y desregulando, pero explicarle a la gente lo que va a pasar. Porque... Bueno, lo que va a pasar es lo que vos dijiste, que los operadores que se inscriban van a poder, primero que se suprime el concepto de servicio público en lo que es el transporte público de pasajeros. Entonces, el operador que se inscriba va a poder elegir la ruta en función de cuál es la rentabilidad y cuál no. Cuando vos generalmente en una concesión tratás de equilibrar corredores rentables con corredores que no son tan rentables, pero precisamente por la función social que tiene el transporte público de pasajeros. Porque la idea es la de la comunicación entre la sociedad y ganar dinero, porque sí, vos tenés que tener una rentabilidad justa y razonable para modernizar tu estructura y para que el servicio se mantenga en el tiempo. Pero por otro lado, van a poder discontinuar los caminos, hacerla hasta que les sirva y después dejar de hacerla, generando un gran grado de incertidumbre sobre la sociedad, que no va a saber hasta cuándo va a poder movilizarse. Se van a dar todo ese tipo de situaciones. Ahora, no entiendo, cualquiera puede participar. Yo me y en teoría compro una Traffic y digo, voy a hacer Santa Fe Esperanza. No. Porque el marco de regulación es a nivel nacional, no provincial. Bueno. Después vamos a hablar de cuáles pueden llegar a ser los efectos de ese decreto en el territorio provincial. En teoría vos podés inscribirte con una Traffic Santa Fe Buenos Aires, por ejemplo. Santa Fe, Santa Fe Chaco. También. Y paso y hago una barrida. Ahí está el problema. Ahí va a estar el problema. En los considerandos del decreto le reserva a la provincia de Santa Fe que ella determine cómo los efectos del mismo se van a aplicar. ¿Por qué? Porque vos sabés muy bien, vos sos abogado igual que yo, que todo lo que es materia de caminos, ya la Constitución de 1853 lo decía como facultad no delegada de las provincias al Poder Central.
va a tener que determinar la provincia de Santa Fe cuáles van a ser de estos eventuales operadores nacionales que se inscriban, cuáles son los puntos y descenso, los puntos de ascenso, descenso de pasajeros, y extremar los grados de fiscalización para que cuando estos operadores nacionales en sus vehículos tengan capacidad, no hagan tráfico intraprovincial en detrimento de las empresas provinciales. Bueno, pero si estamos hablando de un Estado que ya no controla. A nivel nacional no. Pero hace peor. Y bueno, se están desmantelando el Estado, no controlaban el Estado antes, cuando se suponía que había que controlar. Con una regularización, uno lo que presupone es que directamente va a haber una anarquía. Va a haber una anarquía. Sí. De superposición de horario, de superposición de tarifa, hasta que, como dice Milei, el mercado sea el ordenador de. Ahora, el mercado. Y determina quién queda y quién bueno, no. Pero la pregunta es: yo te lo dije fuera del aire. Lo que está pasando con el transporte es, sinceramente, casi una aplicación darwinista, digamos. A ver quién sobrevive. Así es. A ver quién sobrevive. Ese es el concepto. Te quitan los subsidios, te van restando capacidad de competencia. Y ahora te instalan competencia desleal, porque no es otra cosa que esa. Es más, tengo entendido que estos nuevos operadores van a tener la potestad de, por ejemplo, a los pasajeros con certificado de capacidad, elegir si los llevan o no. Seguramente no los van a llevar. Y todas las líneas regulares van a tener que seguir absorbiendo la franquicia, y los nuevos operadores con reglas totalmente distintas, llevar a quienes, incluso con una tarifa más baja, porque ellos pueden fijar la tarifa. El Estado se aparta de lo que es la determinación de la tarifa, cuestión fundamental en el transporte público, que también va a haber dumping tarifario, obviamente. Bueno, y es lo otro, la aparición de grupos que vengan, inviertan, bajen el precio, destrocen el mercado. Una vez que se quedan con el monopolio, te vuelven a afectar, ¿no? Porque esas son esa es, como dice el presidente, las condiciones naturales del monopolio. La de, como vos decís, el darwinismo social, depurar el mercado y después el que queda el más fuerte. ¿Qué se puede hacer? Y bueno, ahora te pregunto, ¿qué se puede hacer? Dentro de un año, fuera de aire, bueno, acá necesitamos la provincia. Ok, vamos, ¿qué hace la provincia? Y la provincia, creo yo, vamos a ver qué ánimo tiene la provincia de enfrentarse con la nación con este tema, ¿no? A mí me preocupa, a mí me preocupa eso también. Ya la verdad es que veo muchas veces actitud y gesto del gobernador más necesariamente inclinado a alinearse con el gobierno nacional que a pelear. Por ejemplo, no sé si escuché que hoy le iba a dar libertad de acción a los diputados para que voten. No, él se manifestó en contra del veto. Bueno, esperemos. Él se manifestó contra el veto. Algunos diputados de la coalición van a votar. Sí, un rato va a salir uno que por el veto, va a favor. porque el líder político de ese espacio lo ratificó, ¿no? Pero bueno, indudablemente hay que ver qué grado, porque un transporte regulado necesariamente están las antípodas de esto que ha dictado el gobierno nacional. Ahora, y acá siempre me interesa, no sé si encontrar un punto medio. Pero ¿había algún exceso de regulación? ¿Había alguna, o que por esta regulación hayan tenido privilegios empresas históricas en la Argentina? ¿Existe eso o es un argumento para aplicar estas medidas desregulatorias y que el Estado se retire del control de las rutas? No, o sea, el mercado del transporte de larga distancia se fue depurando o concentrando a través del tiempo, pero no hay una especie de concentración absoluta. Hay un grupo importante que fue comprando empresas en su momento, y después aparecieron otros actores que también se fueron insertando en el mercado con bastante éxito. Por ejemplo, en lo que es la zona de la Mesopotamia, en Misiones hay empresas importantes, en el sur hay una empresa también importante que han obviamente que hay 3 o 4 actores, pero ¿por qué 3 o 4 actores? Porque también el negocio no da para más. O sea, el transporte es una cuestión que con el tiempo se ha transformado en un negocio con particularidades bastante importantes, que la rentabilidad se ha caído, ya no es lo que era. Entonces, necesariamente los actores que han ido sosteniendo esa situación no han sido muchos.
Y tampoco, o sea, los actores que están hoy han reemplazado a empresas históricas que también tenían posiciones dominantes en el mercado del transporte público pasajero. En la provincia de Santa Fe tuvo hasta el año 2000-2001 bastantes pymes que después, como eran empresas familiares que no iban generando renovaciones generacionales que continuaban el negocio, fueron vendiendo. Bien. Pero no porque se cayeran o porque fueran absorbidas o porque en el marco de la regulación se priorizara uno en detrimento de otro. Ahora, hay puntos en esta desregulación, al menos así lo anuncia el ministro. Me interesan algunos. Por ejemplo, que estas empresas nuevas que se anoten, primero lo tienen que hacer con 5 días de anticipación y una vez pasado el 5.º día se dan por habilitadas. Claro, bueno, eso también, eso entra en la precarización, porque vos en 5 días, yo no sé si vos podés calificar a una empresa para saber si está en óptimas condiciones, un prestador nuevo en óptimas condiciones de realizar un determinado recorrido. El tema de las condiciones de seguridad y las condiciones laborales, el gremio también va a tener que acá trabajar con estos nuevos operadores para saber si cumplen los trabajadores eventualmente afectados a estos servicios con las condiciones que el convenio colectivo de trabajo impone. Por ejemplo, entre jornada y jornada un trabajador tiene que tener 12 horas de descanso, más en estas líneas largas, el tema del viático que por convenio le corresponde, todas esas cuestiones, porque si no va a pasar lo que ha sucedido, que van a bajar las tarifas, vamos a entrar en un dumping tarifario y eso lo vamos a pagar todo el servicio, con mala calidad, los trabajadores sin cumplir con las normativas convencionales. Ahora, y hay otra que dice que no va a ser obligatorio para las empresas que su destino sea la terminal de la ciudad donde vaya. Bueno, también ¿cómo hace una terminal para atraer a las empresas? ¿Que le cobra menos? ¿Cómo es? Sí, sin lugar a duda va a tener que... Pero entonces, por ejemplo, en Santa Fe, en vez de que el colectivo de Buenos Aires pare en la terminal, puede decidir parar en la rotonda de Unión. Y en ese contexto de regulación y de desprotección, sí. Y con todo lo que eso implica de la seguridad de la bajada de pasajeros bueno, etcétera, pero etcétera. ahí el decreto, después fíjate que el decreto establecía que en el territorio provincial el gobierno provincial era el que determinaba todas esas cuestiones, se las reservaba el gobierno de la provincia. Bien. El gobierno de la provincia, sin lugar a duda, le va a decir, no, ustedes tienen que el ascenso y descenso de pasajeros hacerlo en las terminales de cabecera de cada una de las ciudades que pasen y tendrán que entrar. Yo me pasa con este tema, y me pasa siempre que hablo con ustedes, y me pasa siempre que hablo con el intendente, y me pasa siempre que no le encuentro salida. Bueno, el transporte... Pero de verdad no le encuentro salida. Digo, che, ¿y esto cómo? El transporte público de pasajeros, sobre todo en lo que es urbano, interurbano, a distancias cortas, ha tenido un golpe de frente muy fuerte con lo que fue la pandemia de COVID, porque muchas actividades que antes uno las hacía utilizando el transporte público las ha dejado de hacer. Claro. Por ejemplo, hoy con el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia, lo que vos, por ejemplo, antes necesitabas movilizarte 2 o 3 veces por día, hoy lo haces en una. También la aparición del transporte de ciclovías, todas esas cuestiones implica alternativas de movilidad que conviven con el transporte público de pasajeros por colectivo. Y esto genera una disminución en el número de pasajeros. Yo soy usuario del transporte público y yo veo que después de la pandemia los números en el transporte público son distintos. Hay horas picos donde van con bastante capacidad, pero otras horas en el día que van prácticamente paseando con 3, 4 pasajeros y con muchos costos. Obviamente que eso, tanto el transporte público municipal como provincial debe replantearse en un montón de cuestiones. Hoy, por ejemplo, tal vez la oferta de servicios que había antes de la pandemia, en cuanto a los horarios, no sea tan necesaria como había antes, se pueden hacer menos, diagramar de distinta manera para lograr que el sistema no colapse. Y con este grado de pasajeros en cuanto a la calidad profundamente subsidiado con tarifa diferenciada, obliga la presencia del Estado a través del subsidio, porque el Estado es el que tiene que subsidiar para garantizar el mantenimiento y la viabilidad del sistema, que el pasajero que no paga el boleto pleno, la diferencia la tiene que pagar el Estado.
subsidiando el pasaje, no a la empresa, ¿no? No, estoy pensando a cuánto estamos de terminar pidiendo la secesión, digamos, porque en definitiva vamos hacia un... Bueno, Buenos Aires ya la pidió. No, hacia una secularización que es, digamos... las provincias como la nuestra tienen chances, digamos, de avanzar, pero estoy pensando en las provincias que no tienen y son totalmente inviables, sí. Estoy pensando en Jujuy, estoy pensando en Formosa. Sí, pensaba también que esas provincias que no tienen esa viabilidad son también las afectadas, porque si un estudiante de Corrientes estudia en la UNL de Santa Fe o estudia en alguna universidad de Córdoba, también se queda, en caso de que no sea la ruta rentable, se queda sin la posibilidad de viajar en los fines de semana, de venir cada 15 días. Bueno, así también desconecta a los puntos del país. Así es. Ese es el gran riesgo que lleva, insisto, esto. Leandro, gracias por venir, No, gracias a disposición por para comunicar lo que requieran. También yo a disposición de ustedes. Un gusto grande verte después de tantos años. Leandro Sólito, compañero de la facultad, estuvo aquí en Es como el día.